Buenas tardes, por favor. Ya estamos aquí, somos el grupo C2 y las personas presentes son Emily Galarza, Presente, Michael Orr, Presente. Gabriela Remache, Presente. Emily Galarza, presente, Melanie Vera, Presente. Alison Hidalgo, Presente. Rubén Jiménez Presente. y Gabriela Franco. Presente. Ya, ok, vamos a empezar con la primera exposición. Buenas tardes, vamos a presentar el caso de carcinoma de células renales. Las integrantes son Emily Galarza, Alison Hidalgo, Gabriela Remache y Melanie Vera. Antes de presentar el caso clínico, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la patología. El carcinoma de células renales es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio tubular renal, específicamente en la corteza renal. Representa aproximadamente el 90% de las neoplasias renales primarias en adultos y comprende un grupo heterogéneo de subtipos histológicos con características moleculares, genéticas y clínicas distintas. Tenemos los principales subtipos histológicos. El más común es el carcinoma de células claras, luego le sigue el carcinoma papilar con porcentaje de 20% y el carcinoma cromófobo. Esa neoplasia se caracteriza por su heterogeneidad molecular y genética con alteraciones específicas en la inactivación del gen VHL en el carcinoma de células claras. Los factores de riesgos incluyen tabaquismo, obesidad, hipertensión y exposición a ciertos carcinógenos ocupacionales. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, este carcinoma va a representar un importante desafío en la salud pública global, constituyendo aproximadamente del 2 al 3% de todas las neoplasias malignas en los adultos y el 90% de todas las neoplasias renales malignas. En términos de distribución por género y edad, existe una clara predominancia masculina con relación hombre-mujer de 2.1. Y edad media del diagnóstico se va a situar en los 64 años, relativamente raro en personas menores de 40 años, presentando un pico de incidencia entre los 60 a 70 años. Siguiente. Bueno, tenemos ya el caso clínico con los datos de afiliación, como son nombres y apellido del paciente, Cortés Melchor Enrique Santa Fe, número de cédula 0910 69 50 22, edad 58 años, sexo masculino, estado civil soltero y dirección Febres Cordero. El motivo de consulta es hemorragia digestiva. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes, tenemos los patológicos personales, no refiere, quirúrgicos. En 1992, una cistoscopía, antecedentes farmacológicos no refiere, antecedentes patológicos familiares no refiere, alergias y hábitos tampoco refiere. Siguiente. En cuanto a la enfermedad actual, es un paciente masculino de 57 años de edad que presenta inicialmente hemorragia digestiva como motivo de consulta, lo cual llevó a la realización de estudios de imágenes. Durante la evaluación ecográfica se detectó una lesión tipo masa en el riñón derecho, lo que motivó la recomendación de una tomografía computarizada simple y contrastada. El estudio de la tomografía realizado el 10 de octubre de 2024 mostró un proceso neoplásico del riñón derecho con compromiso del sistema excretor, sugiriendo un posible tumor de células claras como primera impresión diagnóstica. Ante estos hallazgos, se
planificó la realización de estudios urológicos adicionales y una biopsia percutánea de riñón para así confirmar el diagnóstico y decidir un manejo posterior. El 6 de noviembre del 2024 a las 12:04 el paciente acude para una valoración preanestésica en preparación para la biopsia percutánea y una posible nefrectomía, negando en este momento hematuria y dolor lumbar. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el examen físico. El paciente se encontraba consciente, orientado, afebril, no, no mencionaba dolor lumbar, ni tampoco se observaba dificultad respiratoria ni signos de disfunción sistémica. Al nivel neurológico, como ya mencioné, era un paciente consciente, colaborador con el interrogatorio, estaba orientado en tiempo y espacio y persona, su tono muscular conservado, no presentaba signos ni de focalización ni meningios. A nivel respiratorio tenemos que los campos pulmonares estaban ventilados, el murmullo vesicular conservado y sin signos patológicos evidentes. Con respecto a lo cardiológico, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, el ritmo era sinusal, no se evidenciaba edema y tampoco había isquemia ni dolor precordial. A nivel digestivo, los ruidos intestinales estaban presentes. En la otra diapositiva, por favor. Ya, no. Atrás. A nivel digestivo estábamos en examen físico. Ya, como mencioné, estaban los ruidos intestinales presentes, el abdomen blando a la palpación y depresivo. Tampoco tenía evidencia de alguna alteración y a nivel urinario, pues no presentaba ninguna alteración en la inspección. Siguiente. Con respecto a la inspección por regiones, en cabeza estaba normocéfalo, sin evidencia de patología. En piel y faneras estaba normotérmico, tenía llenado capilar normal, mucosas orales semihúmedas y sin presencia de edema. En tórax teníamos un tórax simétrico, expansible, los pulmones ventilados, corazón normofonético sincrónico. Las extremidades, pues no tenía presencia de edema. Con signos vitales, tenemos que el pulso estaba en 95 latidos por minuto, la presión arterial era de 130/85, con frecuencia respiratoria de 16 por minuto. La temperatura era de 37.3, el peso era de 75 kilogramos y la talla de 168 centímetros. Siguiente. Ya, luego tenemos los exámenes de laboratorio. Aquí tenemos hemostasia y química. Los parámetros de coagulación estaban normales, el TP, el TTP y el RIN. También, sin embargo, el nivel de fibrinógeno estaba elevado, lo que se sugiere por un estado protrombótico asociado al cáncer renal o incluso podría indicar una respuesta inflamatoria sistémica. En la química tenemos que la glucosa está en 92, eh, eh, el BUN en 12, la creatinina en 0.94. Bueno, a todo esto se evidencia que hay una función renal preservada, no obstante, con respecto a la función hepática se observa una leve elevación de lo que es la bilirrubina directa, por lo que se recomienda monitorizarla en los próximos controles. Siguiente diapositiva. Ya aquí podemos ver los otros parámetros de hematología. El paciente pues, presenta una anemia normocítica moderada, tenemos una hemoglobina de 9.40, un hematócrito de 30.10% con índices eritrocitarios normales. El hallazgo frecuente en carcinoma renal. También está el perfil leucocitario que muestra una linfopenia relativa y eosinofilia. Esto es un patrón que sugiere una respuesta inflamatoria sistémica asociada a lo que es un proceso neoplásico, por lo que está pasando el paciente. Por otro lado, la serie plaquetaria se mantiene en rasgos normales aún. Siguiente. Bueno, con respecto a los exámenes de imágenes, tenemos que el paciente se realizó un urotac simple y contrastado,
En la primera imagen podemos observar un corte coronal donde observamos una masa renal de gran tamaño, es decir, un carcinoma renal. Esta masa aparece como una lesión heterogénea y ocupa una parte significativa del riñón derecho. Además, también aparece expandirse más allá de los límites renales normales. Por otro lado, se evidencia un riñón izquierdo que parece preservado, es decir, en este caso estaría normal. En la segunda imagen tenemos un ataque a abdominopélvica. Esta se muestra como un corte sagital, muestra una lesión renal derecha de gran tamaño con características heterogéneas que comprometen extensamente el parénquima renal. También se observa en el plano sagital una significativa extensión vertical que abarca múltiples niveles vertebrales, con desplazamiento de estructuras intestinales y además una alteración de los espacios retroperitoneales. Esta masa presente produce un efecto de masa sobre estructuras adyacentes y también presenta un probable compromiso de planos grasos perirrenales. A pesar de la extensión de esta masa, no hay evidencia de que haya un compromiso óseo vertebral y también se mantiene pues la morfología y altura de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, perdón. En la última imagen tenemos otro TAC de abdomen. En esta de aquí observamos una imagen en corte coronal, donde nuevamente observamos la masa la masa renal derecha. Esta de aquí ocupa casi la totalidad del riñón y bueno, este tumor que mencionamos presenta características de malignidad. Estas son evidenciadas por la heterogeneidad que presenta la misma. Además, también presenta márgenes irregulares y una distorsión completa de la arquitectura renal normal. Eh, por el tamaño y la aparente extensión más allá de la cápsula renal, corresponde a un probable estadio T3. La magnitud del tumor, además, también genera un efecto de masa sobre las estructuras abdominales adyacentes. Con respecto a un breve resumen de los hallazgos obtenidos en la Eurotac, simple y contrastada, tenemos que en los pulmones, bueno, pues se observa una imagen nodular dispersa en las bases pulmonares, que esto de aquí indicaría un posible secundarismo. Con respecto al riñón izquierdo, como mencioné anteriormente, posee una estructura, una forma, un tamaño y una ubicación normal. Es decir, no hay evidencia de lesiones sólidas o tampoco quísticas. Con respecto al riñón derecho, como mencionado ya en varias ocasiones, este de aquí presenta una masa heterogénea, lobulada, con calcificaciones puntiformes del polo inferior de 12 por 16 por 12 centímetros. Todo esto de aquí está asociado a una ectasia ureteropiel calicial. Además, esta masa obstruye el uréter homolateral y la pelvis también renal está dilatada, tiene 5 centímetros y hay un desplazamiento de las asas intestinales adyacentes. Además, en este riñón derecho no vamos a observar ni litios ni tampoco signos de hidronefrosis. Con respecto a la vejiga, hay una pared fina y no tiene contenido anómalo. El hígado es de forma y tamaño normal, tampoco presenta lesiones. Los vasos suprahepáticos y portales son de distribución normal, las vías biliares están conservadas, la vesícula biliar está con paredes finas y tampoco hay contenido anómalo. El páncreas, las glándulas suprarrenales y el vaso están sin alteraciones. Con respecto al retroperitoneo, no hay adenopatías y en las asas intestinales hay distribución simétrica y tampoco hay obstrucción. Y la cavidad abdominal pues se presenta sin líquido libre. Siguiente diapositivo. Ya, ahora hablando acerca de los diagnósticos, inicialmente tenemos el diagnóstico diferencial, que es carcinoma de células claras. Este diagnóstico diferencial se orienta debido a las características radiológicas, a la extensión que presenta como tal la masa observada en el riñón derecho y a las alteraciones sistémicas asociadas. Y bueno, pues como diagnóstico definitivo, basándonos en la clínica, en las imágenes y en todos los datos obtenidos del paciente, tenemos que el paciente presenta pues un tumor maligno del riñón, septo de pelvis renal. Siguiente diapositiva. Esa. Ajá. Ahora sí, para el plan de tratamiento tenemos primero que todo confirmación diagnóstica, que lo hacemos con la realización de una biopsia percutánea del riñón derecho y evaluando los resultados que se vayan a obtener del estudio anatomopatológico. Después tenemos tratamiento farmacológico, el paciente está con omeprazol de 20 miligramos cápsula. Esto de aquí lo damos principalmente justamente para
protección gástrica y especialmente considerando el uso de AINES y el riesgo de una hemorragia digestiva. También tenemos que está usando ácido tranexámico 500 miligramos tableta, esto aquí para el control de hemorragias digestivas activas o la prevención de nuevas hemorragias. Cefalexina 500 miligramos en cápsula también para la profilaxis antibiótica en preparación para lo que es la biopsia percutánea que le van a realizar o ante una posible infección. El ibuprofeno 400 miligramos en tableta, esto aquí para el manejo del dolor e inflamación, teniendo en cuenta el monitoreo de efectos adversos en lo que es la mucosa gástrica. Siguiente, por favor. Ya, ahí. Tenemos primero evaluación de lo que es la extensión y estadificación. Esto de aquí lo conseguimos a través de imágenes, solicitamos resonancia magnética o tomografía de tórax para que descartemos que haya metástasis, incluso podemos solicitar lo que es una gamografía ósea en caso de que tengamos esta sospecha de diseminación ósea. Después tenemos valoración preoperatoria, completando el examen preanestésico y también estudios de laboratorio justamente para evaluación prequirúrgica, y tenemos que tener una valoración preoperatoria por parte de cardiología y por parte de anestesiología. Después ya sigue lo que es el manejo quirúrgico como tal, que es una programación con urología directamente para realizar una nefrectomía ya sea radical en lo que es el riñón derecho. Y bueno, se puede evaluar lo que es la necesidad de una linfadenectomía retroperitoneal en el caso de que llegue a haber un compromiso ganglionario. Después seguimos con tratamiento adyuvante, que esto aquí se valora con inhibidores de tirosina quinasa en caso de que haya una enfermedad que sea local, pero que esté avanzada o sea metastásica. También podemos considerar el uso de inmunoterapia con inhibidores de puntos de control. Después tenemos lo que es, por último, el seguimiento postoperatorio, que este aquí se realiza a través de estudios de imagen abdominal y también análisis de laboratorio. En los primeros 2 años los hacemos cada 3, 6 meses y luego cada 6 a 12 meses. Y también hay que vigilar para poder detectar en caso de que lleguen a haber complicaciones postoperatorias, ya sea sangrado, algún tipo de infección o una insuficiencia renal por parte del riñón contralateral. Siguiente, por favor. Ya, como conclusión, ya de todo lo que se ha dicho, sabemos que el cáncer renal lo vemos como una neoplasia maligna que tiene su origen en lo que es el epitelio de los túbulos renales. Tiene una etiología multifactorial, pero hay factores que ponen en riesgo o aumentan el riesgo de este, como por ejemplo tabaquismo, obesidad, hipertensión o algún tipo de predisposición genética. Hablando epidemiológicamente, tenemos que hay un incremento en lo que es la incidencia global, pero hay una mayor frecuencia en lo que es la afectación de la población masculina en comparación con la femenina y una edad promedio de los 60 años. Con respecto al proceso diagnóstico como tal, utilizamos imágenes, estudios imagenológicos como tomografía computarizada y resonancia magnética. Esto de aquí nos va a permitir no solamente detectar, sino también caracterizar esas masas renales que vemos, donde en ciertos casos podemos solicitar una biopsia renal para así establecer un diagnóstico definitivo. Seguimos con la parte de la estrategia terapéutica. Esta de aquí la basamos de acuerdo al el estadio de la enfermedad y también la particularidad que tenga este paciente. Si es un tumor localizado, el abordaje es quirúrgico, como ya se mencionó, una nefrectomía, que puede ser ya sea parcial o radical. Y esta aquí es la base del tratamiento. Pero si ya hablamos de estadios avanzados o metastásicos, aquí ya se incluyen lo que son las terapias dirigidas, ya sea con inhibidores de tirosina quinasa o inhibidores del mTOR, y también se puede involucrar lo que es la inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunitario. De ahí tenemos con respecto al pronóstico, este es optimista si es que se identifica de manera temprana y de acuerdo a avances terapéuticos, particularmente cuando la enfermedad como tal es localizada. Pero si ya el cáncer renal es metastásico, eso aquí es un reto terapéutico, es por eso que es bueno y es importante mantener una investigación continua en nuevas estrategias de tratamiento y también en lo que es la identificación temprana con biomarcadores predictivos para así poder personalizar lo que es la terapia para el paciente. Y eso es todo. Gracias. Listo, vamos a hacer la presentación del caso. Los integrantes del grupo son Gabriela Franco, Michael Lord, Michelle Sánchez y Rubén Jiménez.
El tema del caso es una hiperplasia prostática benigna. Siguiente. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos como definición que la hiperplasia prostática benigna es una afectación no cancerosa que se produce cuando la próstata se agranda y presiona la vejiga y la uretra. Tenemos que el tamaño normal de la próstata en un hombre adulto joven o de mediana edad es aproximadamente de 3 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor, con un peso de entre 20 a 25 gramos. Tenemos que esta hiperplasia prostática benigna puede causar problemas para orinar, tales que se puede manifestar como la necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, despertarse muchas veces por la noche para orinar, dolor al orinar o después de la eyaculación y sangre en orina. A nivel epidemiológico, se menciona que según estudios basados en autopsias, la prevalencia de la hiperplasia prostática benigna aumenta desde un 8% en los varones de 31 a 40 años hasta un 40 a un 50% de edad de 55 a 60 años y mayor al 80% en los pacientes que tienen mayor a 80 años. En Ecuador se ha reportado que la hiperplasia prostática benigna afecta al 50% de los hombres de edad de 35 años, ocupando la séptima causa de morbilidad masculina dentro de las 10 primeras enfermedades con un registro. Siguiente. Bueno, a nivel fisiopatológico tenemos que lo que va a ocurrir es una obstrucción a nivel del cuello vesical y de la uretra prostática que va a dificultar la salida de la orina, por lo que se produce una hipertrofia del músculo detrusor de la vejiga como un mecanismo compensador. Habiendo esto, esta es la consecuencia de una disminución de la capacidad del reservorio y en este estadio es en donde van a denominar los síntomas obstructivos. A nivel etiológico tenemos que van a haber múltiples causas, ya sea la edad avanzada, el aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la encargada del paso de la testosterona a deshidrotestosterona, y otros factores de crecimiento que también intervienen. Siguiente. Bueno, en la clasificación tenemos que esta va a ser una clasificación según el tamaño prostático. Tenemos que la hipertrofia prostática se clasifica en diferentes grados según el diámetro anteroposterior y el volumen prostático. Tenemos que el DAT, que es el diámetro anteroposterior, es la clasificación vital para poder determinar el grado de hipertrofia y en consecuencia el enfoque terapéutico más adecuado. Tenemos el grado 1, lo cual el DAP va a ser en milímetros, que el grado 1 va a ser de 30 a 38 milímetros. Grado 2, el DAP es de 38 a 45 milímetros. Grado 3 de 45 a 55 milímetros. Y grado 4 es mayor a 55. Tenemos que el volumen va a ser en centímetros cúbicos, lo cual el grado 1 es de 20 a 36, grado 2 de 36 a 60, grado 3 de 60 a 90 y grado 4 mayor a 90. Siguiente. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la historia clínica. Tenemos los datos de filiación del paciente. La fecha de ingreso fue el 26 de abril del 2024 y la fecha de egreso fue el 2 de noviembre del 2024. Tenemos que el paciente fue atendido en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Persón. Tiene que el nombre es Carlos de la Vera León. Tiene una edad de 71 años, un tipo sanguíneo O positivo, estado civil casado, lugar de procedencia de Guayaquil, kilómetro 6 vía Daule, y número de cédula y el número de historia clínica es 09 04 17 21 11. En los antecedentes tenemos que el paciente tiene antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial mal controlada, antecedentes patológicos familiares no refiere, antecedentes patológicos quirúrgicos tampoco refiere. En hábitos tenemos que el paciente es alcohólico y fumador, alergias, es alérgico a los AINES y el paracetamol y los medicamentos no refiere. Siguiente. Bueno, en cuanto al motivo de consulta, es dolor epigástrico y retención aguda de orina. En cuanto a la evolución de la enfermedad, es un paciente de sexo masculino de 71 años que él acude por primera vez en el mes de abril debido a
dolor hipogástrico y retención aguda de orina, que requirió la colocación de una sonda vesical para drenaje inmediato. El paciente refiere dificultad miccional progresiva durante los últimos 8 meses, en el cual pues, se caracteriza por una disminución tanto del calibre como de la fuerza del chorro urinario y sensación de vaciamiento incompleto. Vamos a desarrollar a continuación el caso clínico, en el cual terminó en una adenomectomía. Y pues su diagnóstico, como ya vamos a mencionarlo, fue de hiperplasia prostática benigna grado 3. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, en el aparato respiratorio no presenta ninguna alteración, murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Cardiovascular, también tórax simétrico, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni ruidos agregados. Tiene hipertensión arterial mal controlada. Digestivo, abdomen distendido en la región hipogástrica, globo vesical palpable y presenta dolor a nivel hipogástrico, pero no en otras zonas del abdomen. Genitourinario, próstata aumentada de tamaño de aproximadamente 50 gramos, que esto es compatible con un grado 3 de hiperplasia prostática benigna. Neurológico, pues sin hallazgos relevantes. Siguiente, por favor. Signos vitales, presión arterial 138-130, saturación de oxígeno 98%, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, Glasgow 15-15, frecuencia cardíaca 89 latidos por minuto, temperatura corporal 36.8 grados centígrados. Es decir, la presión arterial es la que se encuentra elevada debido a su hipertensión mal controlada. No hay alteraciones o ninguna anomalía relevante a nivel de cabeza, cuello, ni tórax. Y en el abdomen, como ya expliqué, pues tiene un abdomen doloroso en la palpación a nivel hipogástrico y está distendido. Región lumbar, sin dolor a la palpación o percusión en ángulos costovertebrales. Siguiente, por favor. En cuanto a la región genital, los genitales externos sin lesiones visibles, el prepucio y glande sin alteraciones, testículos de consistencia normal, sin masas ni dolor, y epidídimos sin alteración en la palpación. Se le realizó un tacto rectal al paciente en el cual los hallazgos fueron los siguientes: una próstata aumentada de tamaño de aproximadamente 50 gramos, firme, homogénea, simétrica, de superficie lisa, con bordes regulares y sin nódulos palpables. Las extremidades superiores e inferiores sin hallazgos relevantes, por lo tanto su aparato afecto fue el sistema genitourinario con hiperplasia prostática benigna grado 3, causando obstrucción urinaria con retención aguda de orina. Bien, ahora vamos a centrarnos en los que son los diagnósticos tanto presuntivos, diferenciales y y el definitivo. En lo que antes del diagnóstico presuntivo, tener un conocimiento previo es podernos basar en lo que es la historia clínica, todos los síntomas que va a tener en el tracto urinario, tanto obstructivos como irritativos. Ya, ay, perdón. Ya, entonces, los síntomas tanto obstructivos son más frecuentes, mientras que los irritativos van a interferir más en las actividades de la vida diaria y en lo que son la calidad de la vida. Entonces aquí vamos a poder tener vamos a tener hematurias, infecciones urinarias, insuficiencia renal, incontinencia urinaria, litiasis vesical. En lo que son las obstructivas, pues vamos a ver lo que son dificultades para hacer la misión, goteo postmisial, la fuerza que va a tener o interrupción del chorro, y muchas de estas. Entonces, al tener esto, podemos tener un diagnóstico presuntivo que se nos basa con los datos del paciente en lo que son los trastornos específicos con la próstata. Para esto también hay que tener en cuenta realizar lo que es el tacto rectal, en lo que en el tacto rectal va a tener las características donde va a tener un tamaño aumentado, donde la próstata se va a ver de manera, de una manera simétrica y aumentada. Va a tener un crecimiento.
también tiene que tener unas superficies lisas, donde las superficies de la próstata eh, tienen que estar regulares, sin nódulos, porque si se llega a ver nódulos ya estamos hablando de algo totalmente tumoral, algo más grave. Y también vamos a tener una consistencia firme y elástica. Entonces, esta próstata va a ser tanto firme como elástica en comparación con las otras que son más cancerígenas. Y todos estos datos nos dan a que nos datos a tratar de llegar a un diagnóstico más presuntivo que es nuestro hiperplasia benigna, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para un diagnóstico diferencial, vamos a tener que los diagnósticos diferenciales de estos tienen que ser de la misma enfermedad que causen síntomas del tracto urinario inferior. Para esto se van a enfocar más en la parte urinaria y en todas las partes inflamatorias y neoplásicas. Sin embargo, también podemos verlo en otras patologías neurológicas y farmacológicas. En la parte neurológica podemos verlo mucho en los pacientes con enfermedad de Parkinson, en enfermedades cerebrovasculares y demencias y esclerosis múltiples. En las partes inflamatorias podemos verlos en infecciones del tracto urinario, litiasis vesical, en lo que son las tuberculosas y la prostatasis. En las neoplásicas vamos a ver lo que es el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga. Y en otros, pues la disnergia del esfínter del retusor y la disnergia del esfínter externo. Siguiente, por favor. Para llegar a un diagnóstico definitivo, vamos a tener que basarnos en los exámenes complementarios. Para esto, al paciente se le mandó hacer exámenes laboratorios y exámenes de imágenes. En los que son los exámenes de laboratorio, se le mandó a hacer lo que son los leucocitos, todo el hemograma completo, y tuvo un aumento de los leucocitos, una urea totalmente normal, la creatinina, la amilasa, enzimas hepáticas, pero para esto nos ayuda mucho el PSA libre, que son los antígenos prostáticos libres, en lo que sí están totalmente elevadas, y con la ayuda con un examen ecográfico que no se presenciaban líquidos, y igualmente tenía un volumen prostático aumentado, sin embargo con cortones regulares y homogéneos en su ecotextura, un adenoma de grado 3 que ya vendría a ser una hiperplasia benigna avanzada con una ecogenicidad homogénea. Siguiente, por favor. Y ya para complementar están las imágenes de la ecografía, donde se va a ver la próstata aumentada, el volumen de la próstata aumentada, en la cual también nos vamos a correlacionar con los demás órganos a su alrededor, que son los riñones y la vejiga, porque los van a comprimir. Siguiente. Entonces ya para tener un diagnóstico definitivo, vamos a tener que es una hiperplasia de próstata benigna de grado 3. Siguiente. Bien, ahorita yo voy a hablar sobre el tratamiento. Tenemos que tomar en consideración que el tratamiento se divide de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Recordando que el paciente llegó a la sala de urgencias en abril del 2024 por la cuadro de retención urinaria aguda, el cual se lo trató con una sonda vesical. A partir de esta sonda vesical se obtuvo 1300 cc de orina. El anterior. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Bien, a partir de esta sonda vesical se obtuvo 1300 cc de orina con tinte hemático. Para tratar este tinte hemático se colocó un gramo de ácido tranexámico y la hematuria se dio. Luego se pidió una interconsulta del área de cirugía general para ver si se lo operaba al paciente en ese mismo momento, pero esta dio el alta. Luego el paciente vino por un control a urología por su cuadro el 25 de mayo de 2024, el cual decidió realizar un plan de cirugía prostática abierta tras realizar el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna grado 3. Y para esto pidió interconsultas con anestesiología y cardiología. Siguiente. Bien,
El tratamiento como tal definitivo de este cuadro es el tratamiento quirúrgico, específicamente la adenomectomía prostática, la cual se realizó el 30 de noviembre del 2024, de octubre de 2024. Las medidas prequirúrgicas que se tomaron fue nada por vía oral en 22 horas. Se utilizó ceftriaxona intravenosa 1000 miligramos como tratamiento antibiótico profiláctico. Se dio losartán ya que el paciente era hipertenso para mantener baja la tensión arterial durante la cirugía, y se utilizó el paracetamol de 1 gramo por vía oral. Y se prepararon 2 paquetes globulares. Bien, en la intervención, durante la intervención se realizó la adenomectomía abierta suprapúbica con anestesia raquidia y se eliminó el tejido hiperplástico, que es el adenoma de próstata que podemos ver en la imagen de la derecha. Luego, durante la cirugía, aparte de cerrar la herida, se colocó una sonda Foley para la irrigación continua con solución salina al 9%, con bolsa recolectora donde se observó contenido hemático. Siguiente, por favor. Bien, en la imagen de la izquierda podemos ver cómo se colocó la sonda para la irrigación continua. Aquí se utilizó solución salina para que la vejiga sea irrigada constantemente y elimine el contenido hemático dado por la cirugía. Bien, las medidas postquirúrgicas, se continuó la irrigación vesical continua hasta el 1 de noviembre y luego se suspendió cuando ya no hay signos de hematuria. También se tomó las mismas medidas farmacológicas, paracetamol, el mismo antibiótico y el losartán. Para el control del sangrado se utilizó ácido tranexámico en ampollas, primero en ampollas y luego se lo cambió a vía oral, y se recomendó una dieta hiposódica hiperproteica. También se recomendó curación diaria de la herida y cuidados de la sonda. Y deambulación asistida con un familiar, también presencia continua de un familiar. Y finalmente el paciente se le dio alta médica el 5 de noviembre de 2024 sin complicación. Siguiente, por favor. Bien, a manera de resumen de todo el cuadro, tenemos una evolución SWAP. En subjetivo, recordamos que el paciente vino a urgencias con un dolor abdominal hipográstico a la palpación profunda, tenía síntomas de tenesmo vesical y también síntomas de dificultad miccional. En el objetivo, lo que pudimos ver en los exámenes físicos, exámenes de imagen y laboratorio, es que el paciente tiene una distensión abdominal. Los estudios ecográficos nos mostraron hidronefrosis moderada bilateral, globo vesical, ectasia pieloscalicial bilateral y aumento del tamaño prostático. En el examen urológico, en el tracto rectal, se mostró una próstata de gran tamaño, pero homogénea sin nódulos. En el RX hubo una dilatación de asas intestinales, pero no se evidenció obstrucción intestinal, y el uroanálisis que se le hizo era no infeccioso, dio como resultado una infección. En el análisis tenemos un paciente masculino de 71 años con cuadro clínico de retención urinaria, globo vesical, dolor abdominal y agrandamiento prostático considerable, lo cual hace compatible el diagnóstico con hiperplasia prostática benigna grado 3. Y bien, en un resumen del plan y manejo que se hizo, el inicial en urgencias es el sondaje para tratar el globo vesical y solucionar la retención urinaria aguda. Luego de esto se le dio el alta, y en el quirúrgico se hizo una cirugía programada de adenomectomía prostática abierta con anestesia raquidia. En el postquirúrgico, algo muy esencial fue la irrigación vesical continua para eliminar la hematuria, y también cuidados de enfermería, monitoreo constante de signos vitales y control del sangrado con ácido tranexámico. También se tomó en cuenta la terapia antibiótica profiláctica para evitar infecciones y el mantenimiento antihipertensivo con losartán por los antecedentes del paciente. Siguiente. Bien, eso sería todo de nuestro grupo. Muchas gracias.